Muchas gracias. Entonces, si quieren escuchar en español, solamente tienen que elegir el canal en español. Hoy nuestra presentadora es la doctora Shauna Weimer. Es la presidenta y directora del Centro de Alimentación y Bienestar Animal en el Departamento de Agricultura. Ella trabaja en ciencias de cerdos y aves y tiene mucho conocimiento ahí en Arkansas. Hizo su doctorado en ese campo en la Universidad de Arkansas y tiene algunos trabajos adicionales antes de regresar a Arkansas. Va a hablar del bienestar animal y de las aves. Y con esto, Shona, te damos la bienvenida y tienes el micrófono. Puedes compartir tu pantalla y vamos adelante. Con esto estoy compartiendo mi pantalla, espero que todos la puedan ver, entonces vamos a arrancar. Perfecto, muchas gracias. Gracias por invitarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes, con mis grandes amigos, con Keith, con James Way y espero me entusiasma mucho la sesión de preguntas al final. Y como les comentaba, yo soy Shanna Weimer, soy profesora del Centro de Bienestar Animal en la Universidad de Arkansas. Y hoy vamos a hablar sobre equilibrar el bienestar de los pollitos con la eficiencia de la producción y cómo llegamos hasta donde estamos hoy en cuanto al bienestar de los animales, enfocándonos principalmente en la historia de este trayecto en Estados Unidos. Si nos vamos bastantes años hacia atrás, más de un siglo, esto era lo que veíamos nosotros en Estados Unidos cuando estábamos empezando este desarrollo. Y pueden ver que los animales se criaban en el exterior. Vemos pollos con algunos eh, techitos y cubículos. Y esto es en el hospital infantil en 1914, donde enfrente tenían una granja con vacas y la leche literalmente llegaba a los niños. El hospital para los niños sigue ahí, pero pues obviamente las vacas ya no están ahí. Y esto es lo que veíamos más hace un siglo y ha cambiado radicalmente. Durante varios años, la gente no quería ver a los animales en las ciudades. Había temas de sanidad, había temas de la industrialización que empezó a florecer. Entonces, los animales empezaron a moverse fuera de las ciudades y empezaron a crecer los números de crianza en espacios pequeños debido a la tecnología y la industria. Había muchos beneficios para ello y sistemas muy extensos, muchos animales en áreas más grandes, entonces se requerían más recursos para para criarlos. Entonces, los animales los pusieron en jaulas. Esto también aplicó para los aves, pero también para las vacas y para los cerdos, y era mejor la gestión para mantener la salubridad desde el punto de vista humano. Se redujeron mucho las tasas de mortalidad, había menores grupos, había este estrés social, era mucho más fácil administrar los medicamentos y tratar a los individuos que estaban enfermos y era mucho más fácil de gestionar. Al estar dentro de un área, pues era mejor en cuanto a los temas de clima y entorno y eran mejores condiciones tanto para los animales como para los humanos. Y aquí es lo que promueve la sustentabilidad en mm, en el sector agropecuario. Y ahora con esto, esta historia llevó a tener mayor seguridad alimentaria, tener más proteína animal.
y sustentabilidad de la industria. Si nos movemos un poco más a a los 60, tenemos complejos donde tenemos todas las plantas de procesamiento y las incubadoras y las nacedoras son estos enormes espacios en las vacas lecheras. Ya no hay alguien que está ordeñando las vacas, sino son ordeñadoras que son automáticas, y ya no tenemos lo que llamamos es un granero, sino que tenemos grandes lugares con muchos animales. Ahora, en los 60 y los 70, en esta época, es donde empieza a entrar la comparación entre Estados Unidos y el Reino Unido. En 64, Ruth Harrison publica el libro sobre las máquinas animales, y donde se acuña el término la granja fábrica. Esta granja fábrica es donde lo que quería la gente es que los animales estuvieran lejos de las ciudades, que tuviéramos alimentos asequibles, y ahí es donde tenemos esta granja fábrica. Tenemos esas jaulas de esta confinación de los animales, y estas son otras prácticas también, como cortarles el pico, mutilar las colas o castrar a los animales. Después, en Estados Unidos, viene el libro de Peter Singer, donde acuña el término especismo, y es donde tenemos estas especies. Es más enfoque sobre lo que es la moralidad, entre comillas, de la crianza de los animales para los alimentos y las máquinas. Es esta otra versión. Y aquí es lo que tenemos ahora. Estos métodos se cuestionaron y surgieron muchos más movimientos en los medios con toda esta innovación tecnológica que ha impulsado el desarrollo. Tenemos más estas vacas que entran a las ordeñadoras, se ordeñan automáticamente, salen y ven lo que son. Tenemos controladores que van diciendo cuál es el rango de temperatura, etcétera. Y también tenemos sensores y alimento y temperatura, humedad, cuánta agua, cuánto alimento, todas estas cosas técnicas para mantener esta eficiencia en los criaderos. Pero han cambiado los tiempos y también las percepciones. Ahora, creo que todos los alumnos han visto un teléfono antiguo, pero con el tiempo ya no lo verán. Por eso veo este comentario como los teléfonos tenían cola, entre comillas, pero la línea entre cómo ven a las mascotas y los diferentes animales ha cambiado en estos últimos años. Esencialmente, permitir a los animales entrar en las casas. Los mascotas son parte de la familia, se les llama incluso perrijos o gatijos, o son parte de la familia, y pueden ver que tienen pollitos en el patio, y incluso los visten. Pueden ver incluso que hay animales de granja y animales domésticos dentro de una casa. Y eso es lo que ve la gente cuando piensa en los animales, porque están muy lejos de lo que es la agricultura y la agropecuaria. Y si pensamos cómo los criaban, ellos pensaban en los animales más que el consumo de animales. En el pasado, los sistemas eran extensivos, había mucho trabajo involucrado para producir la carne o la leche o los huevos, y se intensificó en el pasado, pero ahora la percepción es que tenemos que regresar a estos sistemas extensos que no son sostenibles económicamente en la actualidad. ¿Por qué? Bueno, porque aparte de el boom de de las mascotas, es la cantidad de personas que se
emplean en la agricultura. Hay mucho menos personas, pero el consumidor se ha movido lejos de las granjas. Y la diferencia entre la agricultura y la ciudad es el optimismo. Ahora, esto es un poco de la historia, los puntos clave de cómo el bienestar animal ha entrado a la sociedad, pero vamos a hablar del bienestar animal. Hay una gran diferencia entre derechos y bienestar animal y muchas veces nos conocemos claramente la diferencia. Los, la Organización Mundial de Salud Animal nos dice que el bienestar animal es cómo manejan los animales las condiciones de vida, pero desde el punto de vista de la ciencia es cómo se enfrentan a su entorno. Los científicos de bienestar animal tienen que encontrar formas de medir cómo se enfrentan los animales a las condiciones de vida en diferentes ambientes que les brindamos, pero ese es básicamente el bienestar animal y eso depende de los animales. Un chihuahua tiene diferentes necesidades que un gran danés, pero ambos son perros. Entonces, el, eh, eh, el objetivo de esta organización es cómo lo percibe y cuál es la calidad de vida que percibe el animal. Entonces, la distensión entre derechos animales y bienestar es que los derechos de los animales es un sistema de creencias de que los animales tienen los mismos derechos que los humanos. Y en un extremo decimos que no tendríamos ni siquiera que tener mascotas porque no es su lugar para vivir, deberían de vivir libres. Y hay otras organizaciones que dicen que los animales no se deben utilizar para cualquier cosa, sino para la agricultura y no para consumo humano. Por otro lado, el bienestar animal es, tenemos aquí a Temple Grant, que es una revolucionaria en cuanto a las instalaciones de cerdos y eh, vacas. Ella es autista y ve el mundo de una manera diferente que la mayoría de la gente. Y yo creo que ve la perspectiva del animal de una manera diferente. En su momento ella escribía y decía, y se sentaba con los cerdos o con las vacas y para ver qué sentían. Y no dejarlos mover, pues esas son cosas que tendríamos que pensar desde nuestra perspectiva. De nuevo, bienestar animal es la calidad de la vida percibida por el animal. Ahora, hay algunos elementos críticos a los que podemos abordar sobre cómo medir o evaluar el bienestar animal. Y tenemos tres círculos. Vemos la vida natural, o sea, animales que viven libremente, naturales, donde tenemos a los animales que hacen su nido, ponen sus huevos, los incuban. Ese es el funcionamiento natural, ver cuál es su funcionamiento biológico y su salud básica. Y el estado afectivo es muy complicado porque es el, comillas, mental, o qué es lo que está pasando, cómo interactúan los diferentes sistemas para controlar ese proceso multifactorial de respuesta de las conductas de los animales. Entonces, las cinco libertades son, es el Comité de Europa en los 60s y en los 70s y básicamente son libertad que esté libre de hambre y hubo libertad de falta de comodidad, libertad de dolor y lesiones, estar libre para expresar su comportamiento y estar libre de tener miedos o temores. En el ámbito del bienestar animal, queremos movernos más que detener las cosas negativas, sino irnos a indicadores positivos, que es mucho más difícil porque hay muchas variaciones individuales. Libre de hambre
y sed puede ser un poco más fácil, pero puede dar un comportamiento normal. Un chihuahua contra un gran danés o un chihuahua en un país o en otro país, los entornos son bien diferentes. A mí me gusta mostrar esta imagen principalmente porque yo tomé la foto del gallo en la playa, porque ahí van, en Hawái van, está ahí la tabla para ir al mar, los pollos andan por ahí en la playa, independientemente de que las personas vayan a la playa y disfruten de las olas. Ellos están activas en su entorno. Esa es lo que nosotros pensamos y la naturaleza no necesariamente es lo mismo. Entonces necesitamos separar la ciencia de la ética del bienestar animal, porque el bienestar animal básicamente es un tema ético, es una decisión que se toma basada en la ética y varía, porque las éticas varía por cultura, por país, por gobierno. Entonces, todos estos factores afectan estos. Hay principios morales, un sistema de principios morales y básicamente lo que puede ser moralmente bien, bueno o malo, pues depende de donde estemos. En Europa tienen una serie de principios que a lo mejor no aplican totalmente en Estados Unidos y necesitamos que tener en cuenta ese entorno. Ahora, ¿cómo garantizamos ese bienestar? Bueno, por las leyes, hay en Estados Unidos a nivel federal y estatal los lineamientos que presentan las organizaciones productoras, por ejemplo, para pavos, para pollos, para cómo poner los huevos, etcétera. Y después hay programas de certificación que nos dan sistemas de etiquetado para poner etiquetas en los productos. Hay diferentes asociaciones que nos indican dónde se crió un animal y se pone ese etiqueta en el producto que se genera a partir de ese animal. También hay legislación europea, no voy a entrar en ella, pero en Estados Unidos en cuanto a animales de granja hay dos leyes federales. Una es la ley de las 28 horas, que es para transporte, y otro para los métodos humanistas para el sacrificio, y que no hay leyes que realmente regulen la crianza de los animales. Ahí están los que sí las tienen, y muestro un ejemplo aquí, es muy interesante. En Estados Unidos, la propuesta 12 de California fue validada, es una iniciativa que se valoró en el pasado y es una cultura que ha estado creciendo en Estados Unidos. Estas son las cifras de los estados donde tienen animales fuera de jaulas, pero también cuánto va a surgir en el futuro, si ustedes ven cómo ha ido cambiando a lo largo de estos años recientes para que los animales salgan de las jaulas. Y entonces estas son tendencias muy interesantes. Respecto a lo que son las plantas de incubación, tenemos, por ejemplo, en Alemania y en Francia que se ha prohibido el sacrificio de pollos macho. Alemania y Francia han aprobado legislación que dicen que se tienen que disponer de los embriones antes de que se incuben y no, si de alguna manera pueden determinar el sexo alrededor de las 13 semanas, de los 13 días, eso es algo que está pasando en Europa. Y si seguimos a la automatización de las plantas incubadoras,
todos los sectores y la producción de pollos, la parte más automatizada son las incubadoras, el manejo de los pollos. Y tengo aquí una imagen de las incubadoras egipcias de hace muchos años donde los ponían en estas pequeños hornos que se construían. Aún todavía existen algunos de ellos, pero ahora vamos a estas áreas donde están totalmente manejadas por computadora y seguro, y entonces pues obviamente hemos recorrido muchísimo. Hay muchísima automatización en las plantas incubadoras, muchísima tecnología, pero también hay muchas oportunidades para tratar de ver maneras en las que nosotros podamos afectar el entorno del desarrollo. Volvemos a los básicos. Hemos hablado de los puntos clave de incubación, temperatura, humedad, ventilación y giros, pero hay muchas maneras de medirlo que un controlador o una computadora nos da. Hay un webinario sobre analizar los datos, sí, para localizar fallas y para producción, pero también hay una oportunidad también para el bienestar animal debido a las diferentes modificaciones que pueden afectarlo. Hablando de un estudio que nosotros corrimos hace poco en el laboratorio sobre la humedad para la incubación. Hay muchísimo trabajo de estos 4 puntos que vemos aquí: temperatura, humedad, ventilación, no tanto sobre los giros porque es bastante uniforme y automatizado, pero hemos hablado sobre la humedad. Hicimos un estudio con 3 configuraciones diferentes de humedad, empezando en el día de embrión número 18 con el control desde 65, 80 y el más alto es 80, el menor es 55 puntos o porcentaje de humedad relativa. Y pueden ustedes ver que no calentamos. El objetivo que queríamos con la humedad afecta las temperaturas y el objetivo era 65 de humedad relativa y luego lo subimos a 80% y se acercó a 79, pero creo que debido a la temperatura era muy alta, nos quedamos un poco cortos. Entonces, aquí tenemos que nos acercamos bastante al punto, pero en el pico de incubación evaluamos a los pollitos que eclosionaron y creo que teníamos 474, 75 y el pico de eclosión fue 484 y el pico, 71% de los controles habían eclosionado, 59 en los de alta humedad y la otra cifra que vieron ustedes. Si verificamos la calidad de los pollitos, y quiero mencionar que tenemos muchas mediciones de calidad de los pollitos y son indicadores de bienestar. Podemos ver las gallinas ponedoras o la granja o los incubadores. Estos son indicadores de bienestar y nosotros analizamos el peso corporal, las plumas, los ombligos y problemas con las patas. Estas son cifras de plumas y problemas con las patas de los pollitos que eclosionan cada 4 horas. La línea verde es el control y con base en la calidad del control del pollito de control, y no es sorprendente obviamente de ver que los pollos con más humedad eran más húmedos y los otros que tenían baja humedad estaban más secos, tienen plumas secas. Hay diferencias en el plumaje, pero hay grandes incidencias en el ombligo y en las patas contra el control con mayor o menor humedad. Y aquí lo ploteamos de otra manera y tenemos después de una semana, pueden ver que prácticamente no hay diferencia en peso corporal y las cifras son bastante similares en el estudio. Algo que me gusta mostrar en este proyecto es que hicimos una prueba de
conducta, y ya la llamamos conducta de aislamiento y es una prueba muy fácil. Ponen un pollito en una cubeta, 3 minutos y reportan las identificaciones, las respuestas de miedo, por ejemplo, y si intenta escapar. Esa prueba de aislamiento es una prueba de miedo que se utiliza en los animales de granja porque todos son animales de conjunto y no les gusta estar solos y pueden medir las frecuencias de estas conductas. Esta cifra aquí son el número de vocalizaciones. No hubo diferencia, pero creo que lo más interesante de este proyecto es esto que intenta salirse, intenta escapar, salta y a la orilla, como pueden ver, salirse de la cubeta. Y lo interesante aquí es que encontramos que al incrementar la humedad, había menos posibilidad de que el pollito escapara de la cubeta. También recolectamos huesos, el de la tibia y el tarso en cuanto a largo, ancho, ángulo de la cabeza y profundidad. Y esto se puede relacionar con la salud y con la fortaleza que puede tener para salir de la cubeta cuando la humedad es demasiado alta. Es mucho más difícil para utilizar sus piernas, sus patas y la humedad puede afectar la ingredad, aunque no está totalmente determinado en este momento. Hay alguna de las cosas estas son una de las cosas que nosotros estamos haciendo definitivamente. Queremos hacer muchas más cosas y tener más información sobre el entorno de incubación y vamos a entrar a los elementos básicos de un entorno de incubación. Hay una serie de cosas que podemos controlar en la planta, pero hay muchas otras cosas que podemos controlar antes de que lleguen los huevos a las plantas. Por ejemplo, la edad, nutrición, la formulación de alimento de estas eh, gallinas o pollos de engorda, el manejo de los huevos, el transporte, el almacenaje de los mismos, un buen control de temperatura, buenos camiones de transporte y también hay un montón de factores que afectan la incubación y la eclosión: altitud, el clima, las fluctuaciones ambientales dentro de las plantas. Y todos estos datos son muy buenos para afinar y dar precisión. Pero en última instancia, al final del día, si hay pollos de engorda que están bajo tensión, los pollitos van a estar también estresados y esto va a reducir el desempeño y empezamos con un mal arranque y va a comprometer la productividad. Pero quiero mencionarles en un área que hay algunos investigadores en bienestar animal que han analizado en el mundo de las aves que en el entorno hay un estresante que podría mejorar el desarrollo y el desempeño. Tengo aquí esta gráfica que dice que necesitamos una respuesta al estrés para sobrevivir. Necesitamos esa adaptación, esa energía para sobrevivir. Entonces, a veces estos pequeños retos son como un estrés positivo y entonces esta es la curva que nos genera estos diferentes tipos de estrés. Ahora, ¿qué podemos hacer en un entorno de incubadoras? Aquí tenemos una imagen de diferentes tipos de luz. Es un proyecto que acabamos de terminar para ver la respuesta en la producción de los pollitos. También hay sonido, se sincronizan, resincronizan sus movimientos incluso antes de eclosionar y su crecimiento, por supuesto, con el movimiento. Esta programación de los embriones puede ayudar a dar un mejor rendimiento y dar
rendimientos económicos para una compañía. La temperatura, por ejemplo, la producción de calor del embrión, tenemos que tener contacto dependiendo de las ventanas, las etapas, para que las aves puedan tener un menor reacción a ese estrés de temperatura y la humedad que les decía que nos permite ayudar al revisar la salud de las patas de los animales. Un poquito sobre la sustentabilidad en el bienestar animal, porque parece que es algo muy importante para la sustentabilidad. Hemos pasado mucho tiempo en cuanto a cómo se relaciona el bienestar animal con la agricultura. Tenemos tres pilares que es el ESG. El ASG no es exactamente lo mismo que sostenibilidad, pero las empresas sustentables tienen que ser sustentables en muchas formas y la sustentabilidad se define teniendo cierto nivel o cierta tasa. Y económicamente tenemos que equilibrar las condiciones sociales y ambientales para generar el bienestar animal. Es muy importante para el público y es sustentable para la producción de las compañías, adoptar prácticas y instalaciones que puedan ser sustentables. Hablamos de algunos ejemplos que dice que la agricultura sustentable tiene que incorporar partes en las que nosotros tratemos de mantener la sustentabilidad del bienestar animal junto con los otros elementos de la sustentabilidad. Y esto es lo que yo tengo para el día. Quisiera terminar con una cita que me encanta de Yogi Berra, que tiene muchas citas y la más favorita, si no puedes observar mucho, simplemente sigue viendo. Y a mí me encanta ver las aves, pero no podemos mejorar cosas que no podemos ver ni reportar. Así que poner atención a las aves y cómo reaccionan en su entorno puede ayudarnos a mejorar su gestión y manejo. Por favor, contáctenme si tienen alguna pregunta. Ahí tienen mi correo y Thank you estoy so much. abierta a las preguntas. Muchísimas Appreciate gracias, that last part. Shona. Me encantó lo That's último. awesome. Aprendes mucho al observar y yo cuando Down. trabajaba en Usually esa with this parte variety, de the only thing las that can go plantas wrong me decían, no te is muevas, simplemente siéntate y observa y observando puedes aprender it does muchísimo. kind of seem like in Yo the sé industry, que habiendo estado en la industria hace algunos there's a años, talk of animal welfare people coming in la telling gente people pensaba de bienestar animal y decía que lo que tenías que hacer era un is it at more tanto is it a escabroso. necessity or do they really No need sé si to es do tanto that? es una necesidad o realmente The están concepts of it. I know aceptando there's esos variability for conceptos. some Yo sé que hay diferentes niveles, hay gente que lo siente, hay gente que es marginal, pero ¿qué piensas tú al respecto, Shona? Yo creo que esto es algo que se llegó para quedarse, que tanto consumidores como clientes están impulsando estas iniciativas y no necesariamente son lo correcto. También hablábamos de mantener los animales fuera de las jaulas y eso arrancó muy bien, aunque no había las instalaciones y hay mucho dinero y muchas cosas muy rápidas que están entrando ahí, pero esto en términos de compañías, sustentabilidad, estas son decisiones de los inversores. ¿Cómo responde una empresa a los derechos de los animales o las solicitudes? Tienen que responder de alguna manera. Y yo espero que trabajen con gente como yo para que vean qué es bueno para los animales y qué es sustentable, porque hay casos en los que al menos cuando había al principio de esta crianza en libertad, había algunas razas que no funcionan bien cuando están libres. Entonces, hay que estar viendo qué es lo que tenemos. Es simplemente conectar qué es lo que percibe el público contra lo que realmente es bueno para el it's very animal. different. We see that all the Sí, time. es muy diferente, claro. Really. Perfecto, Well, gracias. what about Ahora, like ¿qué me statistics? dices, What do you por see in ejemplo, en los general? pollitos? What's the numbers?
proporcionarles música, luces, diferentes ruidos. Hay gente que está haciéndolo de diferentes razones. ¿Qué piensas? Yo creo que estamos haciendo investigación. Yo creo que incluso antes de que eclosionen, sincronizar los pollos para que crezcan de manera similar y eclosionen al mismo tiempo, darles uniformidad, se puede mejorar con estos sonidos. En términos de qué podemos hacer diferente en una planta, bueno, hay tanto que está surgiendo tan rápido, nada más asegurarnos que la máquina esté funcionando bien, que las velocidades están bien, que no tengamos puntos de tensión en las canastillas y cosas así. Que revisar que no haya pollitos en el piso. Los puntos básicos después de que eclosionan creo que es lo más importante en lo que nos debemos de enfocar. Perfecto. Cuando hablas de esto que es, yo es algo que yo he estado siguiendo muchísimo tiempo ahora. Ahora tenemos diferentes evidencias y hay muchísimas respuestas que van mucho más rápido. ¿Ves algún momento en que hablemos en que sea económico, que se vaya a compensar? Any of the machinery? Have you seen any of the machinery in your international travels? ¿Has visto esto en en tu actividad? Sí, es muy amplio y muy extenso. Si eso lo haces en el día 13, ¿qué lo haces? Lo sacas de la incubadora y sí, bueno, eso es extensivo, exacto. Entonces, como un un científico de bienestar animal, la realidad es que ese sacrificio y es una muerte sin dolor si se hace correcto. Este embrión antes de que se incube en comparación contra después. Es una percepción pública. Hasta donde yo sé es que la mejor tecnología que vemos allí es mm, determinar el sexo ya con pluma en el huevo. Ujú. In ovo, como se dice. Yo creo que es algo que está viniendo y me sentía curioso en cuanto a si puede ejecutarse con gente que no tiene una sensibilidad de alguna manera. Pero yo no me opongo, pero sí existe. Y eso es algo hacia donde se están moviendo las plantas de incubación. Sí. ¿Cuáles son los efectos de la automatización? Cada vez más automatización en en el bienestar. ¿Hay aceptación? ¿No hay aceptación? Es muy interesante lo que la sociedad y la tecnología están haciendo. Tenemos una computadora a la mano todo el tiempo, ¿no? Y creo que las plantas están tan automatizadas como pueden estar en este momento. Es un sector muy automatizado, pero como les decía, hay al tener a un humano, estás de alguna manera limitando algunos errores, pero tienes que estar pendiente de tu equipo, observando todo, monitoreando todo. Creo que entonces hay algunos problemas potenciales pero mientras se gestione bien y se esté supervisando, creo que es un buen balance. Hay que monitorear. Hablabas y no, tú y yo hemos hablado de las diferentes luces de incubación y observar sobre los espectros de luz, etcétera. Sí, nosotros acabamos de terminar este proyecto y obviamente tenemos a otras personas que hablan del efecto de la luz roja en la reproducción. Y también tenemos el azul y el verde, cómo pueden reducir el miedo y el estrés en momentos posteriores de la vida. Y tener una luz blanca puede agilizar el desarrollo y hacer una eclosión temprana y potencialmente tener que los pollitos eclosionen antes
no es lo mejor para ellos porque no se han desarrollado totalmente. ¿De qué me hablas? ¿Qué me puedes decir del impacto de las aves en libertad? Hay algunos consumidores que demandan que solamente se tengan aves criadas en libertad. ¿Y cuál es la diferencia en el producto? ¿Tenemos un producto de mejor calidad en cuanto a inocuidad alimentaria? Bueno, en cuanto a gastos, yo no estoy segura. Yo no sé si hay alguna investigación en cuanto a, por ejemplo, salmonela en animales enjaulados y en libertad. No sé si hay alguna diferencia entre inocuidad alimentaria. No, yo sé que hay algunos eh, en un sistema de enjaulas. No están en nuestras manos. Lo tenemos en manos, en nuestras manos. En las que se crían en libertad hay mucho más contaminantes, hay que lavarlos, etcétera. Entonces, yo creo que ahora tenemos información desde el punto de sanidad o inocuidad alimentaria, tenemos más control en cuanto a los animales que están en jaula, pero luego puede haber muchos contaminantes en las mismas estanterías donde están los pollos. Ahora, ¿cuánto deben de estar en una incubadora antes de enviarlos? La mayoría los mantienen solamente unas horas. Hay otros que los tienen de un día para otro. ¿Qué piensas al respecto? Y sabemos que hay gente que los mantiene en un par de días en el trayecto. Bueno, tú lo sabes mejor cuál es el estándar 24, 36 X horas. Los pollitos tienen el saco que pueden mantener, residual que se mantienen todavía 2 o 3 días y pueden sobrevivir con esto hasta que se seca. Y yo creo que el tiempo máximo tienes que tener estas formas de eclosión y la mayoría de ellos lo tienen. Yo creo que hay que tener están bien sin suplementos por 48 horas probablemente. Y es para lo que está diseñado el pollito, básicamente. O sea, estar ahí hasta que se eclosionen y pueden utilizar esa capa que ellos tienen, ese saco vitelino con el que se quedan. Ahora, de lo que tú ves del exterior, ¿cuál es una de las variables importantes que tú tomas en cuenta en el proceso de incubación que consideras que tenemos que estar más pendiente? La base de la incubación no ha cambiado por mucho tiempo. Yo creo que hemos visto, por ejemplo, lo de los giros y ese equilibrio entre la temperatura y la humedad. Como les decía, la ubicación, si hay lluvia, si no, todo esto afecta a las máquinas, la capacidad de la máquina para mantener esos niveles. Y como lo decíamos hace un momento, alteramos todos los controles para mantener una temperatura configurada y una humedad configurada. Entonces, yo estoy revisando las nebulizaciones para mantener la humedad, pero principalmente se está viendo la temperatura para ver si nosotros podemos incrementar la temperatura un poco durante un periodo corto en la incubación para que ellos tengan mayor resistencia al estrés calórico. Entonces, hay algunas pequeñas alteraciones ambientales que podemos hacer en el entorno de incubación para que las aves después tengan un mejor desempeño en cuanto a a los pollos de engorda, pues una tercera parte de su vida se la pasan en la incubadora. Entonces hay una oportunidad ahí que podemos analizar. Todos son las manipulaciones ambientales y pequeños cambios que podemos hacer en los huevos para darles un mejor rendimiento una vez que ya han eclosionado.
si ahora puedes abrir tu bola de cristal y contarnos y cuéntanos sobre la dirección desde el punto de vista extensivo que pasa a intensivo y ahora intensivo, extensivo. Es el sentido común nos dice que vamos a rebotar de nuevo a tratar de alimentar a todo el mundo. Yo creo que la seguridad alimentaria es lo que va a equilibrar todo esto. Yo creo que mucho de los productos que se venden de sistemas extensivos son un objetivo para personas que lo pueden pagar, mientras que la mayoría de la gente del mundo no lo puede hacer. Así que no me gusta usar la frase problemas del primer mundo, pero si queremos proporcionar seguridad alimentaria a todo el mundo con proteína de alta calidad, proteína animal de alta calidad, vamos a tener que equilibrar la producción. Tiene que haber esta producción. Yo creo que hay unas ganancias para el bienestar, para la sociedad y para la economía. Entonces, en tu gráfica pusiste 3 círculos y es un momento difícil. Sí, tenemos que encontrar un momento. Y volviendo al futuro, a tu bola de cristal, hicimos diferentes elementos de procesos que nos llevan al mismo resultado. Hay personas que están analizando esto para realmente reacondicionar, quitarles los patas, etcétera. Sí, claro, cortarles el pico, etcétera. Sí, claro. Yo creo que en estas alteraciones físicas que hacemos a cualquier animal es para ayudarles más adelante para evitar un problema que les pueda ocurrir. Yo creo que cortarle los dedos es para que los machos no lastimen a las hembras. Con los tratamientos de pico es para los canívoros. Es un tema muy lento, va cambiando. Los pollos van investigando su entorno con el pico, investigan su cuerpo con el pico. Entonces, si algo con picar, ellos pueden resolver. Y eso, una vez que empiezan, es muy difícil terminarlo. Y ahora tienen problemas con las plumas, canibalismo, etcétera. Entonces, no sucede en todos los grupos, pero y en las parvadas, pero por supuesto esto no tiene nada que ver con el bienestar. Y la economía es muy importante, pero el bienestar también. Yo sé que a lo mejor nos metemos en un problema internacional, pero en algunos lugares simplemente no lo pueden hacer. Hay cosas muy pequeñas sobre cómo, ¿qué recomendarías? Es explicar y educar por qué tenemos que tomar algunas de estas medidas. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, esa es la parte de cultura, ¿sabes? Es un efecto que va de arriba hacia abajo. Tenemos que tener una cultura de cuidado y una cultura de asegurarnos de que las cosas se hacen de la manera correcta. Y sí, me gustaría decir que nosotros tratamos a los animales mejor en Estados Unidos que en otros países tratan a sus personas. Pero bueno, no tenemos el mismo tono en Estados Unidos que en otros países donde hay mucha pobreza y donde a lo mejor no entienden estas cosas que queremos hacer con los animales cuando la gente batalla por sobrevivir. Entonces, yo creo que es un tema de volver a los básicos, de asegurarnos que estamos observando, poner atención. Todos estos sistemas de bienestar que son muy extensos toman más gestión. Hay oportunidades para bienestar, pero si no se gestiona bien, pueden ir a peor cuando hablamos de los sistemas comerciales. Entonces, básicamente volvemos al mundo de las personas. Y como lo mencionabas en un momento, cuando no hay elementos, un entorno controlado, etcétera, bueno, pues luego tienes que los pájaros que tienen contacto con aves salvajes o que está, entonces tenemos que tener mucho control en esto. Hay una buena
Pregunta para bienestar animal. ¿Cuáles son algunos indicadores clave que tú has visto en las plantas incubadoras por las que tenemos que eliminar a los pollitos? Localización, sí, vocalización, por supuesto, los puedes escuchar, sí. Y ya es una conducta, si se están vocalizando, si están separados, cuál es la actividad, qué tan activos son. Puedes ver sus ojos, si están brillantes, por ejemplo, abiertos totalmente y que no están cerraditos o que tengan lágrimas. Las patas es un señal muy clara de las venas, de que los colores de las patas, cómo va sanando el ombligo, esas otras cosas son indicadores de bienestar, pero también asegurarnos de que no tengan lesiones. Hay algunos puntos en en las patas que no tengan heridas que se hayan lastimado, por ejemplo, al moverlos en las canastillas, etcétera. Hay algunas otras preguntas que son más específicas y te las vamos a mandar directamente para que tú las respondas. Muchísimas gracias, Shona. Yo aprendí muchísimo y tenemos muy buenos comentarios. Se fomentó muchísima buena conversación. Es un tema bien interesante que tenemos que analizar. Nos guste o no, ya está aquí. Muchísimas gracias por tu trabajo y quizás podamos hacer algunos trabajos juntos. Sí, me encantaría. Muchas gracias a todos por estar aquí. Todos les van a llegar el link con la presentación y el video con un PDF de la presentación para que ustedes lo puedan revisar. Yo sé que muchas personas lo ven después en diferido. Gracias, Shona. Gracias a todos y nuestro webinario del próximo mes. Muchísimas gracias.